Buenos días, estamos aquí reunidos hoy para hablar respecto a la lingüística. A continuación les presento a los compañeros que nos van a dar sus definiciones referentes a la misma. Tenemos a Michelle Caballero, Óscar Andrés Gorosabel y Roberto Suárez. A continuación, nuestro compañero Roberto nos va a ayudar sobre los siguientes temas. Ya bueno, entonces hoy día vamos a hablar sobre lo que es el tema de la lengua. O sea, vamos a hablar de temas Bueno, Dale, Roberto. ¿ya? Vamos a hablar sobre lo que es temas de lingüística general. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la definición de la lengua. Entonces, tenemos que la lengua es un sistema de comunicación humana, o sea, que es complejo, pero, o sea, que es un sistema de comunicación humana propio de un pueblo, o sea, es, por ejemplo, el idioma español, el idioma inglés, el idioma francés, eso es un ejemplo de una lengua, ¿ya? Entonces, ok. sí, continuamos con el siguiente tema que es las funciones del lenguaje. ¿Qué me puede decir acerca de lo mismo? Ahí va con la compañera Michelle que va a hablar sobre el siguiente tema. Señorita Michelle. El significado y el significado. El signo es aquel elemento perceptible por los sentidos que representa una realidad o idea. En nuestra vida cotidiana, multitud de signos aparecen. Por ejemplo, las nubes negras indican tormenta. Se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, que conocemos como lenguaje. Este mecanismo actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que las representan, y en el caso del lenguaje verbal, por signos que podemos recibir a través de los sentidos. El significante es la parte material del signo. Se trata de la imagen verbal de los sentidos articulados y transmitidos por el aire, así como en el lenguaje hablado que se utiliza la boca para expresar sonido. El significado vendría a ser la imagen psíquica y el contenido que se transmite. En la lengua hablada, el significado sería la voz. La arbitrariedad es la relación que hay entre el significado y el significante, es decir, convencional, artificial. No hay relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada. Eso es por esto que los idiomas deben aprenderse. En la linealidad, los significantes del lenguaje verbal forman una cadena de signos cuyo orden importan para que puedan entender de manera correcta. Por ejemplo, si decimos cielo, no vamos a decir o cielo, porque dañaría la linealidad. Y en la mutabilidad e inmutabilidad significa que el signo lingüístico puede mutar, cambiar o desplazar el nexo específico entre significado y significante, pero siempre que lo haga a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es nuestro idioma español, que ha habido cambios, pero siempre ha mantenido la línea del lenguaje. A continuación, mi compañera. Yo le voy a hablar sobre la semiología. La semiología es la disciplina que estudia los signos, y para Saussure la define como la ciencia que estudia el funcionamiento de los signos en la vida social, o sea, como base para poder tener la comunicación. Ok, a continuación yo voy a hablar referente a la lingüística del habla y también a la lingüística de la lengua. Ahora, en práctica podríamos decir que la lingüística del habla tiene que ver con los órganos de la voz, es decir, con lo que es la fonación o sinfonía que se genera al momento que nosotros estamos hablando. Esta se hace independiente de todos los demás, ¿ya? Mientras que la lingüística de la lengua aborda el estudio del lenguaje, con ello lo relacionamos con el lenguaje, es decir, la lengua que utilizaban nuestros antepasados y esta mano que va evolucionando a lo largo de los años. Podríamos decir que la forma en la cual se comunicaba una raza o una civilización antigua
ahora es totalmente diferente, como hoy en día se explica que esta al final va siempre evolucionando. De esto ya se trata la lingüística del habla y la lingüística de la lengua. En realidad es un tema muy extenso, pero dadas las circunstancias estamos tratando de resumir un poco todo, ¿ya? Sí. Bueno, en Entonces, sí, ya, bueno, en sí, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre lo que es las funciones del lenguaje. Las funciones del ya, lenguaje como son, o sea, los factores que intervienen en un proceso comunicativo, como lo son el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el canal, o sea, y el código. En este caso, el emisor vendría siendo quien emite el mensaje al receptor. Muchas veces también en un proceso comunicativo se puede convertir también en receptor, el emisor. ¿Ya? También tenemos el receptor, que es el que recibe el mensaje dentro de un proceso comunicativo. Tenemos lo que es el mensaje, o sea, que es son las palabras, o sea, lo que se quiere transmitir tanto al emisor, lo que el emisor quiere transmitir al receptor. Ya, también tenemos lo que es el código, que son los sistemas de signos que se utilizan para transmitir el mensaje. Y también tenemos lo que es el canal, o sea, que en este caso podría ser un celular, email, o sea, el canal por el que se transmite el mensaje. Y también tenemos lo que es el contexto, que es en la situación en la que se da el proceso comunicativo. ¿Bien? Dentro también, sí, dentro de lo que también tenemos, dentro de las factores que intervienen en el lenguaje, también vienen las funciones del lenguaje, que son, por ejemplo, la función referencial, la función conativa, por ejemplo, la función poética, la función fática, la función metalingüística, que son algunas de las funciones que intervienen dentro del proceso comunicativo. O sea, cada una se relaciona con un factor que interviene dentro del proceso comunicativo. Bueno, este sería en sí el tema. Así mismo como nos decía la compañera Carmen, tenemos algunas fases de la lingüística. Por ejemplo, la lingüística estática es una fase donde la lengua no varía, o sea, la variable tiempo que es fluida, un factor no cambia el otro ni tienen una reacción hacia una evolución. También tenemos la lingüística evolutiva, que esta sí es una fase de evolución donde es una sucesión que se considera una sucesión lineal, o sea, va evolucionando con el pasar del tiempo. Ya, tenemos lo que es el lenguaje y la lengua, se llama lengua, orales y escritos, que sirven para la comunicación en una lingüística entre las personas en la misma comunidad. Y el lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos que utilizan sonidos y gestos. A ver, tenemos diferentes partes de cómo comunicarnos, diferentes maneras de comunicarnos. También existe la comunicación no verbal. Por ejemplo, la kinesia. La kinesia es un enfoque de expresiones corporales, gestos, movimientos, donde tienen significados interpersonales. Y cada actitud, cada manera de con un significado diferente. También tenemos la proxémica, que es la disciplina que estudia el espacio y la distancia en la comunicación verbal. Por ejemplo, mantener una cierta distancia, mantener una cierta postura al hablar, alejarse o acercarse de la persona. Eso nos demuestra que hay una organización social en la lingüística. Michelle. Michelle, ¿nos escuchas? Michelle. Él, Ahí sí, ok. Muy bien, adelante, compañerita Michelle. Michelle, creo que tenemos problemas de conexión. sí. Bueno, a continuación voy yo antes que mi compañera Michelle ya, esperando que ella se mejore. Bueno, yo voy a hablar referente al contexto, o sea,
¿el conductismo qué es? Podríamos decir que en general se considera el conductismo como una orientación química que mediante tres diferentes concepciones. Esta teoría obviamente se basa en las teorías de Pavlov. Él se centra en el estudio de la conducta observable para controlar y predecir. Aquí es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variables del condicionamiento clásico y el condicionamiento. Sobre el conductismo, seguimos ahora con otra de las teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje en el que es la teoría innatista. Esta de aquí es defendida por el lingüista, filósofo y un activista estadounidense muy reconocido, Chomsky. Él afirma que existe un dispositivo innato ubicado en el cerebro y que este dispositivo permite la adquisición del lenguaje, que significa que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva, probando además que los principios generales de la gramática son universales para todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en práctica él nos dice que todos los seres humanos al momento de nacer el conocimiento que humano que vamos evolucionando en práctica. Para los seguidores de la teoría innatista, como dicen que el lenguaje es algo innato del ser humano y no es algo que se aprende. Y en práctica esto lleva relación referente a la teoría del conductismo, porque como dijimos, en práctica el conductismo, como la misma palabra lo dice, es aquello que estudia la conducta, ¿verdad? Y aquí lo que viene a decir es que el lenguaje se adquiere porque los seres humanos estamos biológicamente programados para ello, sin importar el grado de dificultad de la lengua. De esto trata el conductismo y la teoría innatista. Quería agregar algo sobre lo que decía la compañera Carmen, que dice que el lenguaje es considerado un fenómeno mental, porque es un sistema de comunicación biológico, o sea, la acción por parte de un organismo que altera el patrón de probabilidad de conducta de otro. O sea, por lo tanto, existe una característica de un organismo y la manera de comunicarse del mismo, de la persona. Entonces, por eso se le dice que es un fenómeno mental. Obvio. O sea, igualmente estos también se basan en otros principios, la cual nos dice que el aprendizaje es algo específico del ser humano. Uno nos dice que la imitación es algo, la imitación del lenguaje tiene a la hora de aprender el mismo. Y el tercero nos habla referente a las emociones verbales de los niños, que no son respuestas aprendidas de otras personas, sino más bien de lo que ellos observan y lo que está en el ambiente. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí podemos ver si Michelle ya nos podría hablar ahí. ¿Podría continuar? Creo que no. Michelle. Creo que ya no le funciona bien el internet. Sí. Bueno, entonces yo voy a cerrar la conferencia entonces hablando sobre lo que es la neurolingüística. La neurolingüística, sí, la neurolingüística es una rama de la lingüística que estudia, o sea, el origen de la lengua desde el cerebro. Entonces, esta es una teoría muy, muy interesante. Y además, también voy a hablar de lo que es o sea, la lingüística desde un punto disciplinar, que ya lo es, también hacia un punto transdisciplinar, como lo sustenta el autor Halliday, que dice que a pesar de que la lingüística está relacionada con muchas ciencias, o sea, se ayuda con muchas ciencias, debería adoptar un carácter transdisciplinar, o sea, salirse como que de la caja, o sea, por ejemplo, la lingüística, solo estudia, por ejemplo, solo se relaciona con estas determinadas ciencias. Él dice que debería ser un estudio transdisciplinar y relacionarse con todo el campo del conocimiento, o sea, con la mayoría de ciencias. Eso es lo que decía él. Hablar también, te interrumpo un ratito, ¿Ya? hablar en sí de la lingüística es un campo muy
Sí. abierto, o sea, lingüística es un tema muy extenso. Ya, sigue, disculpa. Sí, ya, eso era en sí acotar nomás, era acotar ese punto. Ya. Ahora sí, Michelle, ¿sí nos escuchas ahora? Michelle, Tenemos problemas. A continuación podemos seguir y al máximo Michelle al final nos ayuda con los temas que le hacen falta. sí, Ok. ya. ¿Algún punto más que acotar? Porque si no podemos conectar con Michelle. Yo voy a hablar referente a lo que es los universales, principios y sus parámetros. Ya. A ver, podríamos definir a los universales. ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo universales? Algo que comprende todo. Exactamente. Sí, es más o menos parecido ahora. Los universales, sus principios y parámetros comprenden lo que es la gramática prescriptiva, descriptiva y mental, la comunicación animal y también el lenguaje humano. Estas son características del lenguaje humano. Como ya dijeron antes, tiene relación con la arbitrariedad, la recursividad, la productividad y el desplazamiento. Podríamos decir que los principios y parámetros en práctica son dos categorías. Y en estas últimas versiones de la teoría de la gramática universal de Chomsky, obviamente, permiten explicar el concepto. ¿Qué nos dice? Dice que las competencias lingüísticas, en práctica sus principios hacen referencia a las propiedades generales del lenguaje humano. El lenguaje humano, que a su vez viene clasificado por abstracto, comunes a todas las lenguas, por tanto universales, o sea, adaptos para todos, y al mismo tiempo también innatos. En cambio, los parámetros hacen referencia a las distintas opciones que cada lengua adopta en concreto. Pueden ser cosas particulares de cada lengua aprendidas, por ejemplo, en la lingüística de la lengua y en la lingüística del habla. De eso en práctica se trata. No sé si tienen alguna duda, pregunten. No, O sea, está todo perfecto. está todo claro. Confuso, pero al mismo tiempo. O sea, creo que son como que las características que tienen, o sea, las semejanzas que tienen en todas las lenguas. Eso creo que de lo que hablan los universales, sí. Ajá, sí, Propiedades. en práctica sí, ajá. Ya. Bien, entonces, si ya todo el mundo, por ejemplo, ya Michelle ya no nos podemos conectar, Y ya creo que sí tiene Michelle problemas con el tiene internet. problemas ya con el internet, sí, ya creo que Sí, ya por concluido ya. concluido, sí. Igual ya Michelle ya dio su punto de vista, ya Igualmente, expuso su tema, igual sí. por favor. Ya, muy bien.